Seguimos, estamos en la tertulia de este lunes 16 de mayo del año 2022, feriado laborable, pero con los cuatro acá. Uno presencial, tres a distancia, la discusión, el debate, el análisis se mantiene. Estamos concretamente por orden alfabético con Miguel Brechner, Martín Bueno, Juan Pedro Mir y Fernanda Sfer. Segundo tema de nuestra charla de esta mañana. El Plan Ceibal está cumpliendo en estos días 15 años. El 18 de abril de 2007, el entonces presidente de la República, Tabaré Vázquez, firmó un decreto que dio inicio, comillas, a los estudios, evaluaciones y acciones necesarios para proporcionar a cada niño en edad escolar y para cada maestro de la escuela pública un computador portátil. La primera computadora fue entregada en la Escuela 24 de Villa Cardal, Florida, el 10 de mayo de aquel año 2007. Se eligió esa localidad, ¿por qué? Bueno, porque se buscaba que todos los niños del pueblo tuvieran una computadora, algo necesario para el plan piloto que incluía 200 laptops modelo XO. A lo largo de esta década y media, Ceibal fue ampliando su alcance hasta transformarse en un centro de innovación en educación con decenas de servicios online para estudiantes y para docentes. Originalmente fue creado como una persona jurídica de derecho público no estatal que se vinculaba con el Poder Ejecutivo a través de Presidencia de la República. Hace 2 años la cosa se modificó a través de la Ley de Urgente Consideración. El actual gobierno dispuso que la relación con el Poder Ejecutivo se canalizara por medio del Ministerio de Educación y Cultura. Ello implicó que Presidencia dejó de tener un lugar en el directorio. Además, ahora no más, en estos días, en ocasión de los 15 años, la Administración dispuso un cambio en la identidad de esta agencia. Desde el jueves de la semana pasada, el Plan Ceibal se llama solamente Ceibal. La variación incluye también un nuevo logo. El presidente actual del organismo, Leandro Folgar, dijo hablando con La Diaria que con esta resolución se busca reflejar que Ceibal va más allá de la entrega de dispositivos y la administración de plataformas educativas y hoy es una agencia de innovación al servicio del sistema educativo. Miguel, que está en la mesa hoy y que fue, claro, fundador y presidente del Plan Ceibal, estuvo allí desde 2007 hasta febrero de 2020. Miguel, ¿qué te parece si empezamos contigo? Muy bien. A ver, 15 años no es poco, pero tampoco es tanto. 15 años muestra que los procesos llevan tiempo. 15 años muestran que si hay una idea clara de lo que se quiere hacer y una institucionalidad correcta, uno puede ir transformando esa idea a medida que las cosas se necesitan transformar. No está anquilosada. O sea, si miramos Ceibal en estos 15 años, yo creo que hay muchas cosas muy claras. La primera es que Ceibal resolvió muchísimos problemas. O sea, originariamente era una entrega de laptops y después hoy hace años que es una agencia de innovación en tecnología y pedagogía. Simplemente es un flujo de transformaciones. Entonces, o sea, yo creo que cuando uno mira los problemas profundos que Ceibal resolvió, hay que, está bien, de alguna manera sacarse el sombrero institucionalmente, porque Ceibal resolvió temas de equidad, los niños tienen acceso a dispositivos, acceso a internet, acceso a libros, acceso a inglés. Claro, ahora que todo el mundo aprende inglés, ya no es relevante el tema de inglés. Pero eso fue una innovación que hicimos en el año 2012, que los chiquilines pudieran aprender inglés con un docente remoto. Ceibal, aclaremos, ya existía una línea de enseñanza de inglés, lo que pasa es que no era suficiente, ¿no? No, 30.000 niños tenían inglés porque no había suficientes docentes. Y se inventó este sistema que el docente está fuera del aula en remoto y en local, a través de la videoconferencia, hay un maestro que ayuda a los niños y dinamiza. Pero sin entrar en el detalle, yo creo que lo principal fue encontrar qué problemas se querían resolver y resolverlos. Y tuvo etapas muy claras, la del 2007 fueron los dispositivos, la del 2011 fueron las plataformas, pero fueron plataformas y dispositivos. Y en 2014 empieza el tema de las competencias, el tema de la red de aprendizaje, el tema de robótica más profundamente, el tema de pensamiento computacional. O sea que es un flujo súper constante. A mí me alegra mucho que se haya pasado por ley que Ceibal es una agencia de innovación, eso fue pasado en la ley de rendición de cuentas con el apoyo de todos los partidos. Me alegra mucho porque fue un discurso
y una discusión durante muchos años y que se haya materializado. Me alegra mucho que Ceibal siga profundizando su relación con la ANEP. Voy en contra de todos aquellos que dicen que Ceibal se hizo porque se hizo fuera de la ANEP, porque claramente la ANEP estuvo desde el primer día en la dirección de Ceibal. Simplemente las agencias de innovación tienen que tener roles diferentes cuando, digamos, tienen que ser innovadoras. Y la gran virtud de Ceibal es que tuvo ese motor y llevó y empujó y hizo que el sistema se fuera sumando. Claro que el tema de, ¿cómo se llama?, de el uso de las cosas, el tema de los docentes actuando, usando la tecnología, lleva tiempo, pero no solo ellos lleva tiempo, les lleva tiempo a los médicos, les lleva tiempo a todo el mundo. Es un proceso lento el de adopción tecnológica, pero mirado en perspectiva, una política que fue partidaria se transformó en una política de Estado, se profundizó, hay mucha cosa más para hacer, después podríamos hablar de todo lo que hay para hacer, pero básicamente creo que, digamos, en el fin de tener un uso de tecnología al servicio de la pedagogía, la visión de haberlo hecho eso hace tantos años, porque si hubiéramos empezado en la pandemia, no hubiéramos resuelto nada. Lleva muchos años las transformaciones y eso es lo que hay que tener presente y hay que tener un rumbo. La gran ventaja es que todo el mundo, la sociedad uruguaya adoptó el Ceibal muy rápidamente como parte de su camiseta, de su bandera, y entonces los partidos políticos todos dijeron, bueno, nosotros vamos a continuar y mejorar el Ceibal. Y eso me parece perfecto. Sí, sí. Ahí hay una de las señas de identidad del plan Ceibal o del Ceibal, ¿no? El acuerdo multipartidario en torno a él. La convicción en todos los sectores políticos, y bueno, y en, yo que diría, no sé, 100% de la sociedad, ¿no? Nunca es fácil hablar del 100%, pero en un altísimo porcentaje de la población, ¿no? Martín. A ver, yo creo que el Ceibal es un buque insignia de los que importan. ¿En qué sentido? Que cambió la vida de los uruguayos. O sea, el Uruguay es un poco mejor gracias al Ceibal. O sea, somos un poco mejor país porque esta política de gobierno, este plan se llevó a cabo, se realizó, se mantuvo y claramente aparte se apuntaba donde hay que apuntar y que a veces en Uruguay apuntamos pocos, que es a los niños. ¿Ah? Hoy hay muchos niños, ¿ah?, que son mejores adolescentes y mejores jóvenes gracias al Ceibal y con más oportunidades. ¿Ah? Y seguramente eso sea difícil de bajar a tierra, o sea, difícil de verlo, pero cuando uno ve, sobre todo en contextos, tantos contextos críticos como contextos que no son tan críticos, pero que son de una humildad fuerte, ¿ah?, que tienen una conexión a internet y que tienen una computadora para acceder al mundo, y esto lo veíamos hace 10 y 15 años, cuando esto no era tan normal. Realmente si está acá, yo no sé si acá están aprendiendo o no están aprendiendo, yo no sé qué están haciendo en la computadora, pero lo que están haciendo es muy bueno. Yo recuerdo que en algún momento con respecto a Ceibal se discutía si se usaban, si no se usaban, para qué se usaban. A ver, estaban en una calle de barro, sentados con una computadora, enchufados a internet, en el año, no sé, hace 10 años atrás. Eso, por donde se viera, era bueno. Los propios niños y adolescentes estaban autoaprendiendo cosas cuando estaban ahí. ¿Bien? Entonces creo que eso a todas luces es bueno y acá, y ya que tenemos el privilegio de tener a Miguel en esta tertulia, los que nos tienen que contar es el secreto. Y yo voy a contar simplemente como una cosa. Yo me acuerdo la primera vez que entré al Ceibal, ¿ah?, seguramente era el Ceibal originario o el más originario, me sorprendió la cantidad de talento humano que venía de estructuras privadas. La cantidad de gente conocida que estaba trabajando en el Ceibal, que venía de consultoras, del mundo privado, y que Ceibal había captado y se los había llevado para trabajar allí. Uh-huh. Y no sé si eso también, dentro de las claves del éxito que tuvo, que seguramente sean muchas, también no tiene mucho que ver la cultura institucional que generó. Uh-huh. Bueno, el propio Miguel venía del sector privado, ¿no? Exactamente. Miguel no tenía trayectoria política, ¿o sí? Que yo recuerde, no eras de ese palo. No, había hecho muchas cosas, pero siempre desde el mundo privado. Bueno, escuchemos a un docente ahora, después voy con Fernanda, pero primero Juan Pedro Mir.
Bien, quizás desde el punto de vista personal, yo viví el proceso de Ceibal nacimiento como docente. Me acuerdo que cuando comenzó, yo razonaba de esta manera. Un sistema que no puede limpiar los tanques de agua de una escuela, ¿cómo va a repartir computadoras por niño? Ese fue mi razonamiento inicial, ¿no? Fui muy escéptico al principio, porque aparte el nivel de deterioro que tenía el sistema educativo en el 2005, 2006 era grandísimo, no solamente desde el punto de vista salarial, sino desde el punto de vista de la organización del sistema. Después uno fue entendiendo, y creo que también ahí fue capacidad de Ceibal de ir mostrando, comunicando, estableciendo y obteniendo logros, y hoy, muchos años después, llegás a la conclusión de que sin duda que fue la transformación estructural más grande del sistema educativo en el siglo XXI, ¿no? Indudablemente. Y de fuerte contenido educativo, y que es una plataforma infinita para poder seguir proyectando. Y yo quiero rescatar 3 nombres. Uno lo voy a decir porque está presente, que es el de Miguel. Pero hay 2 nombres que están atrás de Ceibal que yo creo que por justicia también está bueno plantearlo, que son el de Danilo Astori, que es el que habilitó desde siempre los recursos para que esto funcionara, peleando hacia la interna y todo, discutiendo hacia la interna de la ANEP, discutiendo hacia la interna del gobierno para que estuviera, y del presidente Tabaré Vázquez, del expresidente Tabaré Vázquez. Yo creo que fueron 3 nombres a distintos niveles que fueron impulsores políticos y técnicos del tema. Yo creo que el desafío de Ceibal es seguir manteniéndose indudablemente como una agencia de innovación y seguir venciendo las resistencias de un sistema que sigue siendo en clave siglo XIX para la construcción de conocimientos, ¿no? Hay un punto que... ¿Puedes explicar mejor esa frase? Claro. Sí, mira, por ejemplo, Ceibal ha logrado éxitos fantásticos, por supuesto, en la democratización del acceso a la información, plataformas digitales, repartir los dispositivos, pero esto todavía sigue habiendo un núcleo duro de resistencia dentro de la ANEP, sin importar los gobiernos, sino que tiene que ver con las corporaciones, con la corporación en el sentido weberiano del término, el funcionariado weberiano que sigue teniendo las lógicas de innovación de Ceibal paralelo. Por ejemplo, los temas vinculados a las lógicas de aprendizaje que plantea ese lugar fantástico que es la Red Global de Aprendizaje, no aparece jamás como un indicador de mejora o de desempeño en ningún maestro, ningún profesor, ningún director, ningún inspector. No aparece, por ejemplo, en lo que es la lógica del trabajo interno para los concursos de director, de inspector, de maestro, no aparece un ítem que tenga que ver con el manejo de las lógicas de Ceibal, que son, en algunos puntos, son de punta a nivel mundial, como decía Miguel, el tema de pensamiento computacional, de programación. Entonces, el sistema todavía sigue ni hablar en primaria, pero ni hablar en secundaria y en UTU, y en formación docente, sigue anclado en una lógica pre-Ceibal. Y creo que uno de los desafíos, sin importar el gobierno que sea, es ceibalizar el sistema. Ceibalizar en la lógica no solamente del acceso a las computadoras y el acceso que ya está resuelto, sino en las lógicas de aprendizaje que nos desafía, porque si algo ha cambiado son las lógicas de construcción de cultura generacional y de cultura y de educación en estos últimos años. Sí, por el lado técnico, por el lado equipamiento, aparecen algunos comentarios de oyentes preguntando a esas laptops o a la idea de las laptops, ¿no le pasó por arriba todo el desarrollo y la popularización de los smartphones? Capaz que ahora Miguel obviamente va a tener algo para señalar al respecto, pero escuchamos a Fernanda. No, aprovechar para felicitar a este amigo que a veces nos toca pelear, pero Miguel, felicitarte y agradecerte como uruguaya por esta herramienta. Yo creo que es una insignia país, que fue de esas políticas públicas de las que en el corte anterior estábamos mencionando la falta y lo importante que hacen las transformadoras que son para un país, y creo que habla del mejor Uruguay en el sentido de que genera esa capacidad de enorgullecernos como país, como una cuestión identitaria que trasciende a los partidos políticos y en esta construcción permanente de lo que estamos conformando, ¿no? Iba un poco en la línea de lo que señalaba Martín de
además no es menor el tema de que se pensó en los niños. Se pensó en los niños que generalmente son, bueno, como esa población que no es un botín electoral y que por eso muchas veces puede no tener la prioridad a la hora de gobernar que muchos entendemos que debería tener. Yo creo que esto fue una herramienta fundamentalmente democratizadora. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades, creo que justamente se traduce en esto, en no importa en qué parte del país y en qué familia te tocó nacer, intentar generar de manera lo más garantista posible que todos los niños tengan la misma oportunidad de acceso, en este caso, a información, a educación, que hoy en día eso es una herramienta que necesariamente de esas que igualan para arriba, así que felicitar nuevamente y el compromiso de justamente seguir trabajando en ese sentido, ¿no? En esos 3 puntos que mencioné, que me parecen importantes destacarlos, y ahora después para la segunda intervención les quiero traer una cita que me gustó mucho al respecto. Miguel. A ver, referente a los dispositivos, nosotros creemos que un celular es un dispositivo de uso de usuario y una computadora es un dispositivo de creatividad. Es mucho más fácil crear una computadora. También el ciclo de entrega, que es una tableta para primero y segundo año de escuela, que es donde más se maneja el dedo, llamémosle así, y después una computadora y después tableta. El dispositivo es fundamental porque genera equidad y es de pertenencia del niño. Pero yo quiero hacer una reflexión sobre las razones del éxito que preguntaba Martín. Y yo creo que hay varias. La primera, que es una organización joven. La gente que está se siente identificada con lo que se hace y se siente tan identificada porque siente que está transformando cosas muy profundas. Entonces la pertenencia a algo joven es muy importante. Segundo, es una sensación de una startup, algo que empezás con un sueño, empiezan 7, hoy son casi 500, 450 personas, y todos encaminados y todos, digamos, orientados, con el respaldo obviamente de un presidente que quería que salga, porque esto no es trivial. O sea, cuando yo me despido de Tabaré Vázquez, cuando él acepta el plan Ceibal, le digo, se va el expresidente del LATU. Y me dice, ¿qué te pasa, Miguel? Le digo, no, si esto sale mal voy a tener que renunciar. O sea, digamos, acá era una jugada muy fuerte. En diciembre del 2006 decidí ir a hacer todo esto. Después, es gente muy inmersa en escuchar. Y la doctrina Ceibal es, si nos equivocamos, lo corregimos. No hay ningún drama en equivocarse. Acá no hay fracaso por equivocarse. Y la otra era dialogar mucho, porque el sistema educativo tenía resistencias. Yo puedo contar infinitas cosas que pasaron, pero nunca votamos divididos, siempre votamos al final todos de acuerdo. Entonces, la dinámica es fundamental. En un momento dado, por ejemplo, en Ceibal no teníamos horario. O sea, la gente marcaba que estaba presente. El trabajo remoto se hizo antes de que fijara acá. O sea, la gente compensaba horas. Hay una cantidad de flexibilidades que tiene el mundo nuevo que nosotros los aplicamos rápidamente, con grandes discusiones. Llevó tiempo, porque no se olviden que Ceibal es una composición de maestros, profesores, ingenieros, técnicos, sociólogos, todo lo que usted quiera, y una organización chica. Entonces, para innovar hay que poder tener ciertas libertades. O sea, no sé si ustedes conocen la historia de Zoom, pero Zoom era un funcionario de Cisco que le planteó a Cisco hacer Zoom y le dijeron que no, hizo Zoom. De alguna manera este planteo de cómo funcionó Ceibal tenía que hacerse como agencia. Ahora, lo que hay que tener también... Sí, acá tengo varios mensajes como el de Alberto que plantean: Miguel, sé honesto, si se hubiese intentado este plan en la ANEP todavía estaría en discusión. Esa fue una de las grandes claves del éxito. Pero grandes claves del éxito, obviamente, es entender qué problema y cómo lo resolvés. Plantarle a la ANEP que le dé conectividad a todas las escuelas y le entregue laptops a las escuelas es fusilarla, pero a la ANEP uruguaya, a la ANEP americana, a la ANEP francesa. No tiene nada que ver, no es su rol. No es su rol tener especialistas en plataformas, no es su rol tener... O sea, yo he recorrido América Latina mirando cosas
y todos cometen el error de meterlo donde está el poder político. Y no, hay dos claves más que para mí fueron fundamentales. Una, que todo lo de Ceibal fue voluntario. Nunca se le obligó a nadie a entrar a una plataforma. Y la segunda es que todos los que estábamos de alguna manera vinculados con la dirección de Ceibal no aspirábamos a cargos electivos. Entonces lo tomamos como un rol de lo que estábamos haciendo, un disfrute infinito, pero no estábamos compitiendo para mañana ser senadores, legisladores o otra cosa. Y yo creo que eso también le sacó presión, porque Ceibal era era político, claro que era político, no era partidario, pero era político, pero era muy profesional, y todo se medía en base a la profesionalidad. Para que haya otras visiones también arriba de la mesa, para que esto no sea simplemente un panegírico, voy buscando entre los mensajes de los oyentes objeciones. Por ejemplo, esta de Gustavo que dice, y esta viene con mucho color, la idea, incluso la propuesta vino del capitalismo yanqui, ¿no? Lo agrego un poco sarcásticamente, porque escuché a varios dirigentes que denostan al capitalismo adjudicarse políticamente los logros del Ceibal. A ver, Miguel, la inspiración vino de Negroponte, justamente, ¿no? Obviamente, a ver, acá hay que saber copiar. Negroponte en el año fin del 2005 dice que va a fabricar una computadora que valga $100 para cada niño. A mí me pareció brillante la idea y le pregunté al ministro qué hago y me dijo exploralo. Pero nos pasamos copiando cosas y después hicimos Plan Ceibal, y las discusiones que tuve con Negroponte, por lo importante que era una cantidad de conceptos que nosotros planteábamos desde Uruguay, que él no lo veía desde Boston. Porque cada país es distinto, pero las ideas, a ver, esta historia de que el capitalismo y que nos van a chupar toda la información, vivo en el mundo de la computación desde el año 78, o sea que... No acabas de mencionar Boston. Negroponte era profesor en el MIT, ¿no? El Instituto de Tecnología de Massachusetts. Negroponte es una de las personalidades tecnológicas más importantes del siglo XX-XXI, desde el punto de vista de su visión. O sea, él creó el Media Lab del MIT, que ha sido una de las revoluciones más grandes del MIT. O sea, no era un señor, es como de alguna manera como Bill Gates o Steve Jobs o Elon Musk o otra gente. Tenía unas visiones muy avanzadas. Bueno. Y a mí me pareció buena la idea. Seguimos. Martín, vamos contigo de nuevo. A ver, ahora esta segunda voy a dedicarme a picarla un poco. A ver. Yo creo que el aprendizaje, o por lo menos yo tomo del Ceibal, es que desde el Estado se pueden hacer cosas transformadoras. Y Miguel lo dijo varias veces y estoy de acuerdo. No le pidas a determinadas culturas institucionales cosas que no te pueden dar. ¿Bien? Miguel decía, como un lema, si nos equivocamos, lo corregimos. Esa expresión tiene adentro una riqueza imponente. Significa hacer cosas, tomar decisiones que te midan, saber que te equivocaste, ¿no? Que cuando te equivoques te lo marquen, ver cómo lo corregís. Significa presión en el trabajo, ¿ah? En gran parte del Estado, el lema, y esto es, obviamente, perdónenme los héroes civiles, funcionarios públicos que hay muchos, los héroes civiles que me perdonen, pero mientras Ceibal se construyó bajo, si nos equivocamos lo corregimos, el Estado, gran parte de él, perdonen los héroes, funciona bajo el lema, si igual me pagan lo mismo. Si igual me pagan lo mismo. Lo he escuchado de decenas de funcionarios. ¿tá? Si igual me pagan lo mismo. ¿tá? Y eso tiene que ver con la cultura institucional. Entonces, hay algunas máximas que tenemos en Uruguay, que las escucho todos los días, que yo no sé si aplican. Y lo voy a poner acá y después Juan Pedro seguramente me va a retar. Cuando vienen... Los maestros son rezongones. ¿Viste? Exacto. Cuando viene el sindicato de profesores, no hay reforma posible sin los maestros y profesores. No sé si no hay reforma posible sin ellos. Lo que hemos demostrado que con ellos y con la NEP no hay reforma posible. Bueno, con ellos y con la NEP no hay reforma posible porque le estás pidiendo a un grupo de gente que cambie algo que no le da la estructura mental para cambiar. Por su formación, por dónde nació, por cómo trabajó 30 años. Es como pedirle, es como lo discutíamos en otra tertulia, a colonización que haga algo de innovación. Vos entrás a la oficina, ves el gris, los papeles, es imposible que cambien. La cara de Miguel en este momento es un poema. La cara de Miguel es impactante. No sé, la describo para los oyentes. Mira al cielo como diciendo, ay, ¿por qué? Martín, ¿por qué saliste por ahí?
¿Quiere agregar algo alguien a propósito de esta intervención de Martín? No, yo no voy a rezongar porque no soy un maestro rezongón. Así que no me tiren con eso porque no soy. Yo en algo estoy de acuerdo contigo. El ser profesional de determinada área no te da per se ni maestro, ni militar, ni ingeniero, ni arquitecto, te da per se capacidad para dirigir los procesos. Son cosas diferentes. Y esto no es y en algo quizás estoy de acuerdo contigo. No es por el hecho de pertenecer a una rama que ya te da directamente la capacidad de gobierno sobre esa rama. Porque estamos dejando de lado que la clave son el debate de ideas. Y no importa tu origen. Si no entramos en un debate de la Edad Media donde, de acuerdo a la corporación que perteneces, podés incidir en eso. Pero por suerte vino la Ilustración de por medio y hoy los debates son de ideas. Entonces, lo que sí es indudable es que quien está en ese lugar tiene una voz y una expertise que es necesario considerar de la dinámica del cambio para generar las transformaciones. De lo contrario, el médico cierra la puerta del consultorio y va a hacer lo que quiera, y el maestro va a hacer, y la profesora va a hacer lo que pueda o lo que quiera. Pero creo que no es por sí, no es por sí, por el pertenecer a determinada rama, que por sí sea condición sine qua non la transformación. También creo que hay líneas que Uruguay se ha tomado en forma muy débil de orientación de políticas públicas y entre ellas las políticas educativas, donde no se puede dejar al azar o al humor de los actores intervinientes. ¿Por qué? Porque hay códigos de ética, hay códigos profesionales. Yo si soy, perdón que vaya a la medicina, yo si soy médico no puedo olvidarme del vademecum que se está utilizando hoy. No puedo aplicar las medicinas de hace 40, 50 años. Bueno, si estoy en la educación yo no puedo, por simple hecho de trabajar como hace 20 años, yo no puedo hoy trabajar en educación si no considero, entre otras cosas, los influjos del plan Ceibal. Y eso es lo que, volviendo a la autorreferencia, a lo que planteaba al principio. El tema es que esto le ha costado al sistema entender que debe impulsar transformaciones ahora con el nuevo marco curricular, que se toman, por ejemplo, competencias que ya la tomaba la Red Global de Aprendizajes, que de Plan Ceibal, establece un nuevo marco que es posible y orientar a través de la orientación funcional y de la orientación intelectual y profesional, orientar los cambios. Me parece que eso es fundamental. Orientar, convencer, pero también pedir cuentas, ¿no? Fernanda. En esto de la apertura necesaria de las cabezas y de las limitaciones que a veces nos ponemos o que la sociedad nos pone, esto me hacía pensar en el mensaje que te mandó el oyente, Emiliano, que decía, bueno, Miguel, pero esta idea viene del capitalismo y justamente yo decía, ¿cómo le voy a pedir yo a Miguel que no tome una idea dependiendo de dónde viene? Las ideas son buenas o no lo son y pueden ser aplicables y pueden ser mejorables a nuestra realidad. Y en eso también que decía Juan, pero bueno, no estoy tan en desacuerdo. Cuando nosotros le pedimos al otro que justamente hacer ese trabajo de reflexión y de apertura, creo que lo peor que se puede hacer es ir a señalarle diciéndole, pero viste que vos no podías pensar esto, viste de dónde viene. Creo que a veces caemos como en esa rivalidad y no sé qué se pretenden demostrar y no sé qué se pretenden recordar, pero hay cosas que son buenas para el país. Creo que esto fue una gran demostración de eso y justamente dejar de lado un poquito esa actitud de recordarte que vos pensabas otra cosa o mirá de dónde viene. Creo que a veces es una de las cuestiones que limita, también volviendo al tema anterior, a la discusión del sistema político. Y les quiero traer, yo les había prometido acá una cita de un libro que estuve bichando el otro día, se llama ¿Por qué Ceibal es una revolución?, de la maestra Shirley Siri, capaz que Miguel lo conoce. Y ella acá... Una divina Shirley. Trabajó en Ceibal. Y ella acá trae una cita de Pablo Freire que creo que es bien representativa de lo que significa Ceibal, que dice: la ciencia y la tecnología en la sociedad revolucionaria deben estar al servicio de la liberación permanente de la humanización del hombre. Nada, se las dejo acá para reflexionar un poco. Me parece que
que va por esa línea. Los impactos de Ceibal fueron bastante más allá de la escuela, ¿no? De la escuela y la educación a los alumnos de primaria o, bueno, después secundaria, ¿no? Tengo dos mensajes acá entre los de los oyentes muy representativos de este aspecto. Julio cuenta, un empleado amigo muy modesto hasta hoy se emociona contando que pudo conocer el mundo cibernético haciendo deberes con sus hijos. Le cambió su actitud sobre la vida de forma increíble, dice el oyente. Y antes había llegado este otro mensaje. ¿Cuántas mujeres rurales aprendieron a procesar leche, frutas, etcétera, a través de la ceibalita de su hijo? Emiliano, sí. Yo quiero decir dos cosas. Uno de los éxitos más grandes fue la pertenencia de los niños. O sea, era el primer dispositivo que era de ellos. O sea, yo me acuerdo un día que hubo una inundación y había en algunos lugares más computadoras que camas y el agua se llevó todo. Entonces tuvimos que ir y darle de vuelta porque no tenían dónde guardar las cosas. O sea, eso fue increíble. Pero yo quiero ir a uno de los temas claves que tiene que ver con las ideas. Las ideas no importa dónde vengan y no valen nada hasta que se implementan. O sea, han habido muy buenas ideas en el mundo, pero lo único que vale es la implementación. Y hay que y al implementar no hay que tener miedo. Una de las grandes ventajas que tenía Ceibal es que de alguna manera por deformaciones profesionales de mucha de la gente que estaba, ya había estado en eso de hacer y equivocarse. Y yo creo que entender la educación uruguaya, entender cuáles son las trabas, es muy importante. Yo a todo el mundo estaba en Ceibal le decía, todo el mundo tiene que leer un libro que se llama La Meta, que es sobre la teoría de restricciones. ¿Por qué decía eso? Porque a veces en Uruguay nos ponemos restricciones antes de empezar a hacer algo, que no va a haber plata, que no va a haber esto, que no va a haber lo otro. Y en realidad primero entendamos cómo vamos a resolver el problema y después vemos las restricciones. Y ese es uno de los temas dramáticos que tiene el sistema educativo, que es cómo implementar los cambios. Hay toda una teoría para cómo se hacen los cambios y hay que buscar a los expertos en teoría de cambios. No todo el mundo por haber estado en la educación tiene por qué saber de cambios, como hace 20 años atrás yo recuerdo los hospitales tenían que estar dirigidos por médicos. Hoy hay toda una profesión de dirección hospitalaria, pero hace 20, 30 años estaba frito si no eras. Y un poco parecido pasa con la educación, hay que cambiarlo. Fernanda, ¿sí? ¿Qué estabas alegrando? Sí, que no sé que ahora cuando escuchaba el mensaje de esta oyente, se me venía a la cabeza algo que hace tiempo vengo masticando, y es el hecho de la necesidad de este tipo de dispositivos, porque hoy en día las relaciones y los vínculos interpersonales cambiaron de escenario. No significa que no los sigamos teniendo directamente de persona a persona físicamente, pero sí hoy existe otro plano que creo que ahí también el derecho tiene como un gran desafío a ver cómo se desarrolla y cómo legisla, porque antes, por ejemplo, no sé, tema de difamación e injuria, tú tenías una persona física a la que demandabas o tenías el derecho a réplica, que lo seguimos teniendo, pero ¿por qué traigo esto a colación? Porque hoy en día hay un nuevo espacio de vínculo interpersonal y por eso valoro tanto también esta herramienta, porque significa integrar a un montón de gente a ese espacio, que quizás, a ver, no, con el diario del lunes, digo, quizá con los celulares podría haber pasado o tendría ese espacio, pero también la importancia de no renegar un espacio público de vinculación para las personas. En el concepto de democratizar, creo que también es importante tener eso presente. Eso que estás comentando capaz que se adelanta o es una parte de la respuesta a esta pregunta, porque el oyente Nelson tira con otra discusión incómoda, que me gustaría saber cómo se resolvió en su momento, ¿no? Él dice, distribuir laptops cuando en Uruguay hay centenares de asentamientos, otorgar esta igualdad de oportunidades si los niños no tienen las proteínas básicas. Clave,
Fundamental. Es una falsa contradicción. Bueno, no, pero en algún momento hubo que pensar en esto y hubo que resolverlo, ¿no? A ver. Es una falsa contradicción. El presidente Vázquez, cuando el sindicato le mandó una nota de cómo se llovían los liceos, las escuelas, y no íbamos a entregar computadoras, contestó: vamos a reparar las escuelas y vamos a entregar computadoras. No, pero al mismo tiempo, sí, está bien, pero el problema de los asentamientos está claro, estuvo claro siempre que no se arreglaba con decisión política. Miren todos los años que pasaron y sigue habiendo asentamientos y ahora se está alargando un nuevo plan de asentamientos. Entonces, ¿cómo plantarse frente a ese dilema, no? Es que no es un dilema en realidad. A ver, Martín. Miguel, en realidad no es un dilema. No está disponible solucionar los asentamientos. Como no está disponible, tenés que aceptar esa realidad que es dura, como un yunque, que este país por 20, 30 años, si hacemos todo bien, capaz que en 30, 40 años lo solucionamos, no está disponible, y lo que está disponible es, le voy a dar una computadora con conexión a internet para que capaz su futuro sea mejor. Y seguramente, si acá eliminamos los asentamientos, tenga que ver con políticas como la del Ceibal y tantas otras. Eliminar un asentamiento no es poner calle y hacer casas. Es mucho más complejo. Sí. Pero déjame decir una cosita, dos cosas que decir. Una, nosotros estamos hablando del tema de los maestros y las oposiciones, pero acuérdense lo de idiotas informáticos, ¿ok? O sea, no fue gratuito eso. Pero déjame... Ahí estás aludiendo a discusiones a nivel político, ¿no? Ya no sindical. Porque... Pero una cosa que es importante y es dura lo que voy a decir. En este momento en el Uruguay, la educación no es una herramienta de movilidad social, ¿ok? Mientras que la tecnología sí lo es. O sea, la gente que se puede entrar a trabajar en tecnología tiene chance de ir a mundos absolutamente distintos de los que está si no entra. Y es duro lo que digo, no es en Uruguay, pero tampoco es en el mundo. El tema de la movilidad social a través de la educación es para una discusión mucho más profunda, ¿está? Y entonces hay que ir resolviendo muchos temas a la vez. Yo no sé si es como dice Martín que se van a resolver o no los asentamientos, pero el tema de que la gente tenga acceso a igualdad de oportunidades es fundamental. Y puedo citar muchísimos casos de gente de lugares muy complejos que por muchas cosas avanzaron. Acá hay un dato de este año que a mí me impactó. Aumentó la matrícula de gente estudiando ingeniería, tanto en las públicas como en las privadas. ¿Fue gracias a Ceibal? No. Pero no se puede decir que Ceibal no tuvo nada que ver para que eso pase. Juan Pedro, vamos cerrando. Te escuchamos a ti. Sí, no. También hubo así como hablamos de cosas que me parece que son muy interesantes y todas, como dirías vos, Emiliano, panegírica de Ceibal, quiero plantear un tema que también en la política del cambio creo que fue un tema a no olvidar. También la construcción de Ceibal fue una de las herramientas políticas de las administraciones del Frente Amplio y el desarrollo de Ceibal, con todo lo bueno que eso significó, para tapar los no cambios que se hicieron en la educación. Porque vos generabas una usina generadora de ideas, pero en cierta forma cuando ibas a la estructura de temas que no se transformaron en 15 años, que la lista es gigantesca, pero pero se está haciendo Ceibal. Entonces yo creo que ahí el mejor de los horizontes posibles es seguir trabajando con esta usina generadora de ideas, desarrolladora de proyectos, y por otro lado generar las transformaciones sociales, pero también educativas centrales que van de la mano de condiciones de profesionalización docente, mejora de instituciones, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un punto de armonizar las dos. Termino con un mensaje, uno de los tantos que han ido llegando, de Amalia, que nos pasa una foto que ella tomó. ¿Dónde? En el Museo Tecnológico de Viena. Ahora nomás, en abril del año 2022. ¿Qué es lo que encontró expuesto allí? La Ceibalita. La Ceibalita uruguaya. Con una foto además de una clase de una escuela uruguaya con esos dispositivos arriba de los pupitres. Un orgullo, agrega. Esta discusión, esta charla acá en la tertulia hoy a propósito de los 15 años del Plan Ceibal queda como primer enfoque en esta semana, porque el miércoles próximo estaremos en Perspectiva en Movimiento, retomamos nuestras salidas y vamos a estar justamente en la sede de Ceibal, conversando con sus autoridades actuales, conociendo en qué se está, cuáles son los planes en esta nueva etapa.